Bien. Hola a todos, muchas gracias. Demasiado larga la presentación. Ya me conocen ustedes, ¿verdad? Entonces, quería hacer varios comentarios. Tengo una ponencia preparada, pero la verdad es que la ponencia del doctor Fernando Molina y de la doctora Rochi Bendezú me han llamado demasiado la atención, ¿no? Primero agradecer a Kevin, ¿no?, por esta organización. Me hubiera gustado ayudarlo más. La conversamos hace tiempo, esta sesión, pero el éxito del día de hoy y del miércoles son de él, ¿no? Y el año pasado hicimos una, el maestro de Kevin también, y maestro mío y de la profesora Bendezú, el profesor Jesús Silva, ¿no? Y si podemos sacar una cada año sería extraordinario, ¿no? Un pequeño seminario como el que ahora vamos a tener. El doctor Fernando Molina le tengo un cariño especial también, porque él debió estar en mi sustentación de tesis doctoral, ¿no? Pero un pequeño problema de un ticket de avión no lo permitió, ¿no? Pero él generosamente luego me acogió en la Universidad Autónoma de Madrid y me pudo transmitir todo lo que él tenía de ideas sobre la tesis que yo había planteado, ¿no? Muy generoso él, ¿no? Y bueno, Rochi Bendezú les ha explicado sobre el Public Compliance y yo les iba a hablar hoy día del Private Compliance, ¿no? Que es el título que está ahí en la diapositiva, es traducido como Compliance, el Criminal Compliance, que es la responsabilidad de una persona jurídica ante un posible entorno delictivo. Y claro, el gran grueso de delitos ahora mismo por los cuales una persona jurídica puede responder son delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ya que el contexto de todo el seminario, tanto este miércoles como el próximo miércoles, son los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero yo soy crítico del compliance penal, ¿no? El compliance en sí mismo, tal cual está en la norma, es administrativo y de eso quería hablarles. No sé si puedo yo pasar eso, ¿no? Yo quería hacer una reflexión sobre lo que Rochi planteó, ¿no? Y es que no ha hablado ella de la Contraloría General de la República, ¿no? Y te lo planteo como expansión de tu investigación, porque yo creo que el órgano del Public Compliance es la Contraloría General de la República. ¿Ok? Pero es verdad, se está empezando a escribir, poco todavía, pero creo que la Contraloría es clave. El problema es que hay que empoderarla, porque su mecanismo de control es posterior, ¿no? Y ya la entidad pública contrató, licitó, compró, ¿no? Ya me entregaron el uniforme malo, ya me entregaron la silla coja, ya me dieron un informe jurídico que no, de 3 páginas que no tiene sustento, ya me lo entregaron. Y recién entra la Contraloría a fiscalizar, ¿no? Cuando el compliance en sí mismo pretende que el análisis sea previo, durante y después. Pero en cambio a la Contraloría solo le estamos dejando que intervenga después. Pero si yo ya tengo un gran órgano público tan potente como es la Contraloría General de la República, lo único que tengo que hacer es darle más funciones, darle más alcance para que ayude que el compliance público sea mejor y evitemos la corrupción de funcionarios desde las entidades públicas. Y es que voy a ser crítico ahora porque la CAN anticorrupción no tiene nada que ver. Te lo digo, Rochi, de verdad. Yo estuve ahí cuando se hizo esta ley, la hicimos en la CAN anticorrupción. Como se leyó hace un momento cuando me presentaron, yo trabajé en el Ministerio de Justicia y he trabajado también en la Contraloría General de la República. Y cuando estuvimos en el MINJUS, estuvo haciéndose esa ley. Y sí te puedo decir que en ese momento la presidencia de la CAN la ejercía la Fiscalía de la Nación. Y el fiscal de la Nación de ese momento nos empoderó mucho, ¿no? Y pudimos sacar esta ley. Y esta ley, y aquí viene ya el grueso, trata de explicar, yo les voy a tratar de explicar lo que hay detrás de esta ley y no lo que algunos, la mayoría de penalistas peruanos dicen que hay detrás de esta ley. No, no es lo que ellos dicen. Yo sé lo que hay detrás de esta ley, yo estuve ahí, ¿ok? Todo el mundo dice que este es
un fraude de etiquetas, ¿no? Que no es responsabilidad administrativa, sino que debería ser realmente penal, responsabilidad penal, ¿no? Y no es correcto, ¿ok? Entonces, voy a ver si rápidamente puedo desarrollar esta idea, ¿no? La ley 30424 tuvo 3 modificaciones posteriores en la que se agregaron más delitos, aparecen los delitos de corrupción de funcionarios, se cambia un poco la naturaleza de las excepciones o eximciones de responsabilidad, ¿no? Pero en realidad no se cambia la naturaleza de la responsabilidad, sigue siendo administrativa. Por más que muchos penalistas lo han intentado cambiar, no lo consiguieron, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata el compliance? No se trata de cumplir el derecho penal, se trata de cumplir las normas, pero no las penales, sino las internas, la de cada empresa, la de cada persona jurídica. Cumple tú con tus normas. Por eso es que en el Public Compliance, ¿qué hace la Contraloría? Insisto, después, ya cuando ya se cometió el delito, le dice, oye, tú Ministerio de Justicia, tú municipalidad tal, tú cualquier institución pública, tú debiste hacer esto y no lo hiciste. Entonces respondes, porque incumpliste tus propias reglas, no porque te metiste en el Código Penal, no porque cumpliste el Código Penal, no, sino que para cumplir el Código Penal lo que hiciste primero fue incumplir tus propias reglas, ¿ok? Entonces, lo interesante del compliance es que no es nuevo en Perú. El primer compliance en Perú aparece con el compliance para el lavado de activos, específicamente para las empresas del sistema financiero. Por eso es que en los bancos nos atormentan con 50.000 formularios y 50.000 controles, porque ellos tienen la obligación de controlar el lavado de activos a través del sistema financiero. Luego aparece un segundo sistema de compliance en el ámbito del derecho laboral, en la seguridad y salud en el trabajo. Luego aparece un tercer compliance para el medio ambiente, en la Ley General del Medio Ambiente. Y aparece un cuarto compliance, pero ninguno de estos, digamos, es como penal en sí mismo, ¿no? Entonces querían un compliance penal y pretendieron que esta ley de la responsabilidad de la persona jurídica también fuera de un compliance penal. Pero no fue, porque en la mesa de negociación de la CAN Anticorrupción, que fue la que lideraba esta norma, se cambió en el último momento la responsabilidad penal por la responsabilidad administrativa. ¿Ok? Estos son los delitos que ahora mismo, esta animación es, la ley de compliance, la 30424, nace solo para ese delito. Imagínense, toda una ley tan potente que para evitar corrupción de funcionarios, nació solo para evitar ese delito. Ya con las modificatorias se amplía al lavado de activos, al cohecho activo genérico y específico, etcétera, etcétera. Luego se vuelve a ampliar al tráfico de influencias, a la colusión simple y agravada, y luego se vuelve a ampliar y se mete los delitos aduaneros, los delitos tributarios, los delitos, todos los delitos de terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, este es el compliance, el private compliance, para ir en sentido contrario a lo que ha dicho la profesora Bendezú, ¿no? Es el private compliance, ¿no? Muy bien, pues no voy a centrar en esto. La mayoría de doctrina dice que el societas delinquere nec punire potes o nem potes ha desaparecido. Ahora la persona jurídica ya puede delinquir. Yo digo que no es así. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una responsabilidad subjetiva. ¿Ok? Y como está regulada la responsabilidad de la persona jurídica en la ley 30424, parece una responsabilidad objetiva. Y para que una persona responda por delitos, está todavía vigente el principio de culpabilidad y todo el análisis del dolo, culpa subjetivo que hay que analizar en el sujeto activo. Y eso no puede ocurrir en una persona jurídica. ¿Ok? No se olviden que la persona jurídica, aunque es un sujeto de derecho, es un sujeto de derecho inventado. Lo ha inventado el ser humano. Nosotros podemos decidir matar a nuestra persona jurídica, cosa que no podríamos decidir hacer con otra persona. Ya no te quiero, te mato. ¿No? No. En cambio, con la persona jurídica la puedo hacer desaparecer cuando me dé la gana. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, es un ente que tiene derechos, pero no todos los derechos de una persona natural. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no ha dejado de ser una invención humana. Sigue siendo la teoría de la ficción. ¿Ok?
¿Por qué digo yo que no estamos ante una responsabilidad ni penal ni subjetiva? Primero porque apareció este decreto legislativo, ¿no? El 1372, hace poco, el 2018, y le empezó a decir a todas las personas jurídicas, olvídese que quizá alguno de ustedes todavía no lleva derecho comercial o mercantil, pero existe una teoría mercantil que es la teoría del velo societario, no sé si la han escuchado alguna vez, que consiste en que yo no tengo derecho a saber quiénes son los socios y los miembros del directorio, y que las decisiones que tome una persona jurídica pues son privadas, son secretas, y nadie tiene por qué saber, ningún externo, extraneus, como diría el profesor Molina, tiene derecho a saber quién decidió qué, quién votó por esta contratación o quién votó por o que no se dé la contratación. Nadie tiene derecho. Pues esta ley agarra y dice, ¿sabes qué? Yo quiero enterarme quién es el beneficiario final. ¿Quién es esa persona natural que está detrás de la persona jurídica? Si la persona jurídica pudiera delinquir, ¿por qué el Perú, en su sistema jurídico, autorizó esta norma? ¿Por qué? Porque sí importa quién está detrás de la persona jurídica. Son varios artículos, les recomiendo que lo lean para que puedan sacar además sus propias conclusiones. Interesante, porque si en derecho administrativo, en el derecho tributario, como está en el Código Tributario, las sanciones, como en derecho penal, no se heredan. Muy bien, entonces, no solo las penales, sino también las administrativas, las sanciones administrativas, no se pueden heredar, entonces el derecho penal es personalísimo. Es personalísimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer responsable a una persona jurídica por el hecho que cometió una persona natural? Es como si se le estuviera transfiriendo la responsabilidad, es como si se la estuviera heredando. Discúlpame, pero el sistema peruano hoy en día no lo permite. Y según cómo está la 30424, implicaría un transmitir responsabilidad. ¿Ok? Esta es una comparativa, la voy a pasar rápido para cómo está la responsabilidad en el artículo 105 del Código Penal y cómo está la responsabilidad en la ley 30424. En realidad es prácticamente lo mismo. Siempre hay una persona natural interviniendo. Porque no puedo sacar a la persona natural de la foto, de la escena del crimen. ¿Ok? Muy bien, voy a avanzar. El argumento es mayoría, la mayoría de la doctrina ahora mismo dice que la ley 30424 realmente no es administrativa, sino penal. Es como, dice, pero si ahí dice administrativa, no, pero no importa lo que diga, es penal. Pero si ahí dice administrativa, es administrativa. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, le pidió al Perú que regulara una responsabilidad autónoma de la persona jurídica, pero no nos dijo que fuera penal. Nos dio tres opciones. Escoge tú, penal, civil o administrativa. Pero es que tiene que ser una responsabilidad que no vaya en contra de tu sistema jurídico vigente. Entonces, la única que iba en contra es la penal, precisamente, porque no implica análisis de criterios subjetivos. En cambio, la responsabilidad civil puede ser objetiva y la responsabilidad administrativa también puede ser objetiva. ¿Ok? Hay otros países que la regulan así como la hemos regulado nosotros. De hecho, yo me estoy basando en la tesis de la doctora Beatriz Goena, que tenemos, por supuesto, la doctora Bendezú, el doctor Silva y yo, el mismo maestro, el doctor Jesús Silva. Y ella dice claramente que estos tres países, 4, han regulado una responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y lo que yo siempre suelo decir, ¿quién es el país madre ahora mismo de donde nace el derecho penal? Alemania, ¿verdad? Pues para ellos no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué para nosotros sí? Si ellos, que son los grandes pensadores del derecho penal, no se atreven a dar el paso de la responsabilidad ahora es penal. ¿Por qué nosotros sí lo vamos a hacer? ¿Por moda? ¿Porque la OCDE? ¿Porque Colombia? ¿Porque Chile? ¿Porque Ecuador lo hace? Estarías quebrando todo el sistema jurídico peruano ahora mismo. Lo que hay que encontrar es un hecho de conexión entre el acto de la persona natural y la persona jurídica. Pues ese hecho de conexión está en que la persona natural comete el delito, esa persona natural lo hace en beneficio de la persona jurídica para la cual trabaja o representa, y por lo tanto entonces yo le puedo transferir la responsabilidad, pero no la penal, esa se la queda a la persona natural. En cambio, la responsabilidad administrativa se la transfiero a la persona jurídica. Eso sí. Eso es lo que está regulado en la ley. Así está regulado en la ley. ¿Qué otras instituciones
no penales están en el sistema penal peruano, en el Código Penal o en las reglas penales en general. Pues la reparación civil. Todo juicio normalmente acarrea una reparación civil, una responsabilidad civil. Pero esta está en el Código Penal, además, artículo 90 y pico, ¿no? Ahí está. Por más que diga que es civil y que está en el Código Penal, no se ha convertido en penal. Sigue siendo de naturaleza civil. ¿Qué otra institución hay? Porque no es la única. Pero le digo, la figura del administrador, de hecho, es una figura comercial o mercantil y la usamos en derecho penal. ¿Ok? Pero no ha dejado de ser comercial, aunque la usemos como posible ente que acarrea responsabilidad en su representada, como es la persona jurídica. La sanción de multa, la idea de multa, nació como administrativa, porque las penas propiamente hablando penales son la privativa de libertad, la muerte, la pena de muerte, que en Perú no se aplica, la privativa de libertad o la limitativa de derechos. Pero luego la multa, la inhabilitación y todo eso son administrativas. ¿Y están en el Código Penal? Sí, pero no han dejado de ser administrativas. La inhabilitación, como dije hace un momento, también es administrativa. La idea del embargo, que también está en el Código Penal, es de naturaleza comercial y no ha dejado de ser comercial. Sigue siendo comercial. No existe hoy en día derecho penal puro. Por lo tanto, entonces, ¿por qué no puede la responsabilidad de la persona jurídica ante un delito como lavado de activos, corrupción de funcionarios, financiamiento del terrorismo o algún delito aduanero, receptación aduanera, seguir siendo administrativa? ¿Por qué tiene que ser penal? Si hay figuras que mantienen su naturaleza a pesar de estar en el entorno penal. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar, ¿no? ¿Quién delinque? La persona natural. La persona natural. Eso no lo pierdan de vista, lo dice la ley 3424 con todas sus letras. Es ella la que delinque. Solo que yo le puedo transferir por conexión, así como la responsabilidad civil, si yo quiero la saco del juicio penal y la empiezo a tramitar en la vía civil. Pero se originó, esa responsabilidad es ex delicto, por el delito cometido, pero yo la puedo extraer del proceso y tramitar por vía civil. ¿Ok? Muy bien. La responsabilidad civil sí se puede trasladar a un tercero, sí la puedo heredar, pero la penal, la administrativa, el Código Tributario dice que no. ¿Ok? Lo dice claramente el artículo 3. Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos del artículo 1, que hayan sido cometidos en su nombre, por su cuenta y en su beneficio, directo o indirecto, pero que lo ha realizado ¿quién? Sus socios, directores, administradores de derecho, la persona natural que estando sometida, la persona natural señalada en literal presente, la persona natural. No hay otra forma de que se cometa un delito. ¿Ok? De hecho, tenemos a este profesor Alpaca, que hasta refutando la ley 3424 dice, no dice que sea penal, pero dice, en todo caso me parece que es civil. Perfecto, discutamos, pero tenemos en claro que no es penal. En eso coincidimos él y yo. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, la responsabilidad administrativa, dice el artículo 230 de la ley general, del procedimiento administrativo general, habla del principio de culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, dice. Pero luego dice, es literal, copia literal del numeral 10 del artículo 230. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. ¿Ok? Entonces, ¿la responsabilidad administrativa puede ser objetiva? Claro que sí. ¿Tiene que regularlo una ley? Claro que sí. Y la ley 3424 es lo que hace. Regula una responsabilidad objetiva de parte de la persona jurídica. Porque la persona jurídica se libra de la responsabilidad, ya no tengo ni que preguntarle por qué pensaste delinquir, quién decidió, por qué decidieron 5 contra 3, no me interesa. La persona jurídica presenta su plan de compliance y sale de la responsabilidad. Tan objetiva es que a mí voy a decirlo bastante sencillo. Presento un papelito donde dice, acá está mi plan de compliance y salgo de la responsabilidad, salgo del juicio, salgo de la investigación. ¿Ok? Entonces, ¿es posible una responsabilidad administrativa objetiva? Está en la ley del procedimiento administrativo general. ¿Por qué la de la persona jurídica tiene que ser penal?
La primera sentencia en España sobre la responsabilidad de la persona jurídica lo dijo con todas sus letras. Debe constatarse la comisión del delito por una persona física. Siempre hay una persona física detrás. Que luego, ¿por qué hago responder a la persona jurídica? Penal, civil o administrativamente, decídalo usted. ¿Qué ha decidido España? Darle la naturaleza penal. Pero es que no pueden sacar de la escena nunca a una persona física. Nunca. ¿Ok? Este es un párrafo de la sentencia que lo dice más claramente, ¿no? Nunca, si la responsabilidad fuera penal, habría que haber hablado de la teoría de la culpabilidad por defecto de organización. Eso nunca se habló en la mesa de la CAN anticorrupción, que fue la que terminó de configurar esta ley. Nunca se trató esa teoría, que es la teoría que justifica que la persona jurídica pueda delinquir. ¿Pero por qué puede delinquir? Porque según esa teoría, la persona jurídica comete su propio delito. ¿Cuál es el delito? ¿Cómo se llama ese delito? Organizarse defectuosamente. ¿Existe en el Código Penal peruano acaso el delito de organizarse defectuosamente? Es como si nos dijeran a las personas naturales, a nosotros, hey, ¿qué es organizarse defectuosamente en una persona natural? Tenemos un montón de defectos, ¿verdad? No puedes tener defectos. Organízate bien, sé ordenado, sé limpio, estudia, trabaja bien, respeta al otro. Porque cuando tú no cumples esas normas, compliance, o incompliance, no has cumplido tus propias reglas, las reglas ordinarias, oficiales. No seas defectuoso, no tengas errores, porque en cuanto tengas un error, respondes. ¿Eso le puedo decir yo a la persona natural? ¿A ti, como persona física que eres? Es lo que le estaría diciendo yo a la persona jurídica. Estás cometiendo errores. Respondes por tener un error. ¿Ok? Más allá de eso, por supuesto. Muy bien, esto será una mesa con el profesor Silva. Hay muchos argumentos más, ¿no?, para decir que la responsabilidad tal cual está regulada en nuestra ley sigue siendo administrativa, no se ha roto el principio del societas delinquere non potest, no es correcto. Creo que es asustar a las empresas, asustar a las personas jurídicas, diciéndoles que tu responsabilidad de ahora en adelante es penal. No funcionamos así, o un penalista no debería funcionar así metiéndole miedo a su cliente, ¿no? El Código Civil mismo, ¿no? La ley, persigo en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Las personas jurídicas se representan a través de sus representantes legales. ¿Quiénes son? Personas naturales. O sea, la persona jurídica no puede actuar. La persona jurídica no puede mover su mano y golpearte cuando estás en el cajero y pon bien la clave, ¿no?, en el cajero automático. No sale una mano del cajero y has metido mal, otra vez. No hay persona jurídica que haga eso, ¿ok? Luego la Ley General de Sociedades repite, ¿no? La responsabilidad penal por tales actos recae exclusivamente sobre sus autores. La misma Ley General de Sociedades, cuando se trata de las empresas, dice la penal es de los autores, o sea, de los representantes, o sea, de las personas naturales, ¿ok? Por eso, y con esto ya termino, según nuestro Código Penal, la responsabilidad penal del autor es subjetiva. Queda proscrita toda responsabilidad objetiva. Si la responsabilidad de la persona jurídica es objetiva, no se ha vulnerado los principios penales, porque yo seguiré preguntándole por su subjetividad a la persona natural. A la persona jurídica no tengo por qué preguntarle sobre su subjetividad, pero sí puedo preguntarle sobre la objetividad de su responsabilidad. ¿Ok? Muy bien, ya hay más argumentos y los he pasado rápido. Espero que haya sido claro a pesar de la velocidad. Muchas gracias.